Imagina esto por un instante, tienes más de 50 años, llevas décadas trabajando, amando, sobreviviendo. Has visto cómo cambian las cosas. Has perdido amigos, has ganado cicatrices. Y un día, frente al espejo, te haces una pregunta silenciosa. ¿Todavía puedo conectar con una mujer de verdad? ¿Todavía hay algo en mí que despierte deseo, interés, respeto? La sociedad no te lo dice, pero lo insinúa, ya es tarde para ti. Y tú empiezas a creerlo. Pero hoy estoy aquí para decirte algo muy distinto. No estás acabado. No estás invisible. Solo te falta decir lo correcto, de la forma correcta. En este video, voy a revelarte 3 palabras simples que tienen el poder de cambiarlo todo. No es un truco, no es manipulación y no es para jugar. Es una forma de hablar que nace desde el alma de un hombre que ya ha vivido. 3 palabras que, cuando las dices con autenticidad y calma, despiertan respeto, curiosidad y atracción real. Estas palabras no solo sirven para atraer mujeres. Sirven para reconectar con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos. Y lo más importante, para reconectar contigo mismo. Antes de mostrarte algo que puede cambiar tu vida para siempre, haz este pequeño acto de coraje. Escribe en los comentarios, hoy doy el primer paso. Porque cuando lo escribes, algo dentro de ti se activa, el compromiso real con tu camino. No se trata de estar listo, se trata de empezar. Y este puede ser tu momento. Y si este mensaje ya empieza a tocar algo dentro de ti, te invito a darle like, suscribirte al canal y quedarte hasta el final. Porque tú y yo tenemos algo importante que conversar hoy. Parte 1. El silencio de los hombres. Dicen que los hombres de verdad no lloran. Dicen que no deben quejarse, que deben aguantar. Y así, generación tras generación, hemos aprendido a callar. Callamos cuando algo nos duele. Callamos cuando nos sentimos solos. Callamos incluso cuando amamos, por miedo a parecer débiles. Pero te digo algo, hermano, ese silencio no siempre es fortaleza. A veces, ese silencio es una cárcel. Después de los 50, muchos hombres entran en una etapa invisible. Ya no compiten. Ya no conquistan. Ya no se sienten deseados. Y no porque hayan perdido valor, sino porque se han rendido ante el ruido del mundo. Y han olvidado cómo hacerse escuchar. Recuerdo a mi padre. Un hombre fuerte, de manos grandes y espalda recta. Lo vi levantar casas, alimentar a 5 hijos, enterrar a su esposa. Pero nunca lo escuché decir te quiero. No porque no amara, sino porque nadie le enseñó a decirlo. Murió con muchas palabras adentro. Y yo crecí con muchas dudas. Ese es el silencio de los hombres. Vivimos una vida entera protegiendo a los demás. Y terminamos siendo los que menos se protegen a sí mismos. ¿Sabes lo que pasa cuando un hombre guarda demasiado? Se endurece. Y lo duro no conecta. Solo choca. Pero no tiene que ser así. Imagina por un momento que las palabras no son debilidad, sino puente. Que hablar no es rendirse, sino liderar. ¿Sabías que los antiguos estoicos, como Epicteto, usaban el silencio no para esconderse, sino para observar, pensar y luego hablar con precisión? Epicteto fue esclavo. Lo golpeaban, lo humillaban. Una vez, su amo torció su pierna con tanta fuerza que la rompió. Y él, tranquilo, solo dijo, te lo advertí. Ya la has roto. No gritó. No rogó. Pero tampoco se quedó callado. Él entendía algo que muchos hemos olvidado,
hablar con sabiduría es un acto de poder. Y ese poder, tú lo tienes. No importa si llevas años sin decir lo que sientes. No importa si hace décadas que no te atreves a acercarte a una mujer con seguridad. Aún estás a tiempo de recuperar tu voz. No necesitas discursos largos. No necesitas frases perfectas. Solo necesitas recordar esto: las palabras correctas, dichas con intención y verdad, tienen más fuerza que 1000 regalos. Y justo por eso, este video se trata de 3 palabras. Solo 3. Que pueden romper ese silencio. Que pueden volver a conectarte con el mundo. Pero antes de revelártelas, necesito que entiendas algo muy importante: las mujeres no buscan héroes. Buscan hombres reales. Con heridas, con historia, con presencia. Y sobre todo, con el coraje de hablar desde lo que sienten. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con el corazón, sin miedo al juicio? Haz una pausa. Piénsalo. Este no es un video para convencerte de cambiar tu personalidad. Tampoco es para venderte una ilusión. Es una invitación, una mano tendida, de hombre a hombre, para ayudarte a usar el lenguaje no como arma, sino como puente. Porque ahí está la verdadera diferencia entre quien sobrevive y quien vive de verdad. Y para eso necesitas claridad. Y esa claridad comienza con 3 palabras. Pero antes de decirte cuáles son, déjame contarte cómo funcionan. Vamos a la siguiente parte. Parte 2. El poder de la claridad. Cuando un hombre joven habla, muchas veces lo hace para impresionar. Cuando un hombre maduro habla, debería hacerlo para conectar. Y esa diferencia lo cambia todo. ¿Sabes por qué tantas conversaciones se sienten vacías? Porque la mayoría de las personas no hablan desde la claridad, sino desde la confusión. Dicen cosas por decir. Saludos automáticos, frases de compromiso, respuestas rápidas como todo bien o ya veremos. Pero detrás de esas palabras no hay dirección. No hay alma. La claridad no es solo saber lo que quieres. Es también tener el valor de decirlo. Y eso, hermano, es lo que realmente te hace destacar. Vivimos en un mundo donde reina la indecisión. Hombres que no saben si quedarse o irse. Mujeres que escuchan promesas vacías. Relaciones construidas sobre silencios incómodos. Y en medio de ese caos, llega alguien como tú. Que mira a los ojos, respira con calma y dice: tú y yo. Solo eso, 3 palabras. Pero cuando vienen de un hombre con presencia, con historia, con intención, todo cambia. ¿Por qué? Porque tú y yo no es una frase. Es una declaración. Significa: estoy aquí contigo. Te estoy viendo, no por fuera, sino por dentro. No estoy jugando. Estoy proponiendo. ¿Puedes sentir la diferencia? Hay hombres que hablan durante horas y no dicen nada. Y hay otros que con 3 palabras construyen un puente. Déjame contarte una historia. Héctor tiene 61 años. Es colombiano, divorciado desde hace 6. Un día, en un café de Medellín, se encuentra con una mujer de su pasado. Ella le pregunta, sin mucha emoción, ¿qué ha sido de tu vida? Y él, en vez de contar 1000 cosas, la mira, sonríe con respeto y dice: tú y yo merecemos un café sin pasado. Ella se queda en silencio. Baja la mirada. Suspira. Y acepta. No por las palabras en sí, sino por la claridad con la que fueron dichas. Porque detrás de esa frase había decisión. Había presente.
Y las mujeres, especialmente después de los 40 o 50, saben valorar eso. ¿Te das cuenta del poder? La claridad es seductora, porque transmite seguridad sin arrogancia. Y seguridad, amigo, es uno de los ingredientes más atractivos que existen. Pero ojo, la claridad no se trata de imponer. No se trata de dar órdenes. Se trata de hablar con intención. De proponer sin miedo. De dejar claro lo que deseas sin avergonzarte por ello. En un mundo donde todos esperan a que el otro tome la iniciativa, ser tú quien la toma es revolucionario. Y no necesitas tener una voz perfecta ni un cuerpo de revista. Lo que necesitas es una mente firme y un corazón abierto. Marcus Aurelius escribió que tus palabras estén guiadas por la lógica, pero nacidas desde la verdad. Eso es claridad. Y cuando usas tú y yo con ese espíritu, abres puertas. No puertas físicas. Puertas emocionales. La mujer que está frente a ti no quiere un poema. Quiere saber que tú estás presente. Que tienes el valor de mirar lo que muchos no se atreven a decir. Ahora, tal vez pienses, ¿y si ella me rechaza? Entonces bien. Al menos sabrás que hablaste con autenticidad. Y no quedarás con la duda de lo que pudo ser. Porque el rechazo no duele tanto como la incertidumbre eterna. Por eso, te invito a empezar a practicar. No esperes a una situación romántica perfecta. Empieza con lo cotidiano. Por ejemplo, tú y yo deberíamos conversar más seguido. Tú y yo podríamos hacer un buen equipo en esto. Tú y yo merecemos más que este silencio. Úsalas con tus hijos, con tus amigos, incluso contigo mismo. Sí, contigo. Mírate al espejo un día y di, tú y yo no hemos terminado. Verás lo que pasa cuando hablas con el hombre que vive en ti. Haz una pausa. Respira. Esta no es una técnica. Es una forma de vivir. Una forma de honrar tu voz, tu historia y tu deseo de conexión real. Y ahora que entiendes por qué estas palabras funcionan, permíteme mostrarte cómo hacer que suenen auténticas, no solo con la boca, sino con el cuerpo entero. Vamos a la siguiente parte. Parte 3, cuando la mirada habla. Dicen que los ojos son el espejo del alma. Y yo digo que una mirada sincera puede decir más que 1000 palabras mal dichas. Puedes repetir tú y yo como un robot, con un tono inseguro, sin alma. Y no pasará nada. Pero si lo dices con la mirada en calma, la espalda recta y el corazón abierto, créeme, algo se moverá. En ella. Y en ti también. Porque las palabras pueden engañar, pero el cuerpo no miente. Imagina esta escena, estás en una librería en Ciudad de México, cruzas miradas con una mujer que hojea el mismo libro que tú. No hay guión. No hay planes. Solo una posibilidad. Te acercas. Respiras. No sonríes por compromiso, sino porque algo te nace. Y le dices, simplemente, tú y yo tenemos buen gusto literario, parece. Ella levanta la mirada. Se ríe. No por el chiste, sino por el tono. Porque lo dijiste con calma, sin ansiedad. Sin necesidad de impresionar. Solo con curiosidad y presencia. Esa, hermano, es la clave, la presencia. Los hombres de más de 50 tienen algo que los jóvenes aún no entienden, tiempo vivido. Y si ese tiempo lo llevas con dignidad, se nota en cómo hablas. Pero sobre todo, en cómo callas. La mirada de un hombre que ha pasado tormentas no necesita gritar. Su sola presencia ya dice, estoy aquí. Estoy contigo.
No tengo prisa. No tengo miedo. Y eso, para muchas mujeres, es profundamente atractivo. Porque el mundo está lleno de ruido, de urgencia, de hombres que corren detrás del deseo sin detenerse a sentir. Pero tú no eres uno más. Tú estás aprendiendo a mirar diferente. Y cuando miras diferente, también hablas diferente. Te cuento una historia real. Julio, un mexicano de 56 años, fue viudo durante 3. Después de la muerte de su esposa, dejó de salir, de hablar, de vivir. Pero un día, en un parque de Chapultepec, se sentó en una banca. A su lado, una mujer mayor alimentaba a unas palomas. Julio la miró. Ella lo notó. Y sin pensarlo demasiado, él dijo: tú y yo deberíamos compartir este silencio más seguido. No fue una conquista. Fue una conexión. Y lo que empezó como una frase tímida, terminó siendo una amistad hermosa que, con el tiempo, se convirtió en algo más. Todo por como lo dijo. Con respeto. Con pausa. Con honestidad. ¿Ves el patrón? No es lo que dices. Es como lo dices. Y sobre todo, desde donde lo dices. Cuando hables, hazlo con el cuerpo. Con los ojos. Con la postura. Con la respiración. Si dices tú y yo pero evitas la mirada, cruzas los brazos o te mueves nervioso, ella sentirá que hay algo que no cuadra. Pero si estás presente, relajado, conectado contigo mismo, cada palabra tendrá un peso distinto. Los estoicos enseñaban a vivir cada instante con atención plena, a no hablar por hablar, a no hacer por hacer, a actuar desde la razón y la virtud. Y tú puedes aplicar eso a cada interacción que tengas. No necesitas ser guapo. No necesitas ser millonario. Necesitas estar despierto. Y para estar despierto, necesitas practicar la presencia. Haz este ejercicio simple. 1. Frente al espejo, mírate durante 1 minuto sin hablar. Solo respira. 2. Luego, di en voz baja: tú y yo merecemos una segunda oportunidad. 3. Escucha cómo suena tu voz. 4. Observa tu expresión. Esto no es vanidad. Es conciencia. Y un hombre consciente es infinitamente más interesante que uno que solo repite frases. En Lima, conocí a un caballero que me dijo: después de los 60, no tengo tiempo para fingir interés. Si algo me gusta, lo digo. Si alguien me importa, lo demuestro. Ya no seduzco. Presencio. Esa frase se me quedó grabada: ya no seduzco. Presencio. Porque a nuestra edad, el verdadero arte no está en adornar, sino en habitar. Y cuando habitas tu presencia, tu voz baja su volumen, pero sube su impacto. Así que la próxima vez que digas tú y yo, no lo digas como quien lanza una moneda al aire. Dilo como quien abre una puerta. Como quien ofrece un espacio. Como quien se atreve a ver y a ser visto. Haz la prueba esta semana. Con alguien que te importe. No busques reacción inmediata. Solo observa que cambia cuando tú cambias tu forma de mirar. Y después, me cuentas. Porque ahora que sabes cómo decirlo, es momento de hablar sobre algo aún más profundo. ¿Qué intención hay detrás de esas palabras? Vamos a la siguiente parte. Parte 4. La intención detrás de las palabras. No se trata solo de lo que dices, ni siquiera de cómo lo dices. Lo que realmente transforma una palabra es desde donde la dices. Y aquí, hermano, entramos en el terreno más invisible, pero también más poderoso: la intención. Un tú y yo dicho desde el miedo,
desde la necesidad, desde la carencia, huele a ansiedad. Y la ansiedad no seduce. La ansiedad aleja. En cambio, un tú y yo dicho desde la calma, desde el respeto, desde la claridad, crea conexión. No por la frase en sí, sino por la energía que la sostiene. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que la mayoría de las personas, especialmente las mujeres, perciben esa intención antes que las palabras lleguen a su oído. Una mujer puede no entenderte completamente, pero sí puede sentir si estás allí para compartir o para poseer, para ofrecer o para demandar, para conectar o para manipular. Y eso, en la madurez, ya no se perdona tan fácil. Por eso, si vas a usar estas 3 palabras, primero siéntalas tú mismo. Pregúntate, ¿desde dónde las digo? ¿Desde el deseo sano de compartir o desde el vacío que quiero llenar? No te castigues si la respuesta no es perfecta. Pero sé honesto. Una vez, en Nueva York, conocí a un hombre de 63 años. Me dijo, yo pasé años usando mis palabras como anzuelos. Decía lo que las mujeres querían oír. Sonreía cuando no quería. Me mostraba seguro cuando por dentro me sentía solo. Hasta que un día, mi hija, de 28 años, me dijo algo que me dolió más que cualquier rechazo amoroso. Papá, tú hablas con todo el mundo, pero no te siento cerca de nadie, punto. Esa frase lo despertó. Y desde entonces cambió su forma de hablar. Ya no dice lo que agrada. Dice lo que siente. No para impactar, sino para respetarse a sí mismo. Eso es lo que quiero invitarte a hacer hoy. No uses tú y yo como un truco. No es una llave mágica. Es un gesto de apertura. Una forma de mostrarte disponible, pero no vacío. Porque si hay algo que una mujer madura respeta más que un físico bonito, es a un hombre que se respeta a sí mismo. Los estoicos enseñaban que todo lo externo es incierto. La belleza, la opinión, la aceptación. Pero lo que depende de ti, tus palabras, tus valores, tu intención, eso es tuyo, siempre. Epicteto decía, no digas que eres sabio. Vívelo. Y si hablas, que tu palabra sea la sombra de tu acción. Hoy más que nunca, el mundo necesita hombres que hablen con verdad. Que no digan tú y yo para impresionar, sino para invitar. A una conversación. A una pausa. A un momento compartido. Déjame darte una imagen, estás en una cena. No es la primera cita. No hay expectativas exageradas. Ella te está hablando sobre su madre, su trabajo, su historia. Y tú la escuchas, de verdad. No para contestar, sino para entender. Y en un momento de silencio, con una sonrisa serena, dices, tú y yo deberíamos tener más de estos momentos, sin prisa, sin ruido. Ella no responde de inmediato. Solo te mira. Porque algo se movió dentro de ella. No fue la frase. Fue la intención. Fue el lugar emocional desde donde vino. ¿Ves ahora la diferencia? Un truco busca un resultado. Una intención sana busca una conexión. Y en esta etapa de tu vida, lo que importa no es acumular más conquistas, sino crear más verdades compartidas. Por eso te propongo esto, antes de hablar, respira. Antes de decir tú y yo, mírate a ti mismo, ¿estoy aquí para compartir o para llenar mi vacío? Si estás en paz, habla. Si estás en caos, espera. Ordena tu interior primero. No tienes que ser perfecto. Solo tienes que ser sincero. Una mujer puede perdonar tus errores,
pero difícilmente confiará en un hombre que no es honesto con él mismo. Te cuento una última historia en este punto. En Perú, un hombre mayor se acercó a su exesposa, después de 15 años separados, y sin pedir perdón, sin prometer nada, solo le dijo: tú y yo no supimos cuidar lo que teníamos. Pero hoy sé escucharte. Esa frase no reactivó el amor de pareja, pero sí abrió una nueva relación, la de dos adultos que se respetan, que se escuchan, que se acompañan desde otro lugar. Y todo empezó con una intención limpia. Haz una pausa ahora. Cierra los ojos. Y repite mentalmente: tú y yo. Siente desde donde nace en ti. ¿Es desde el deseo? ¿Desde la paz? ¿Desde la necesidad? Todo eso importa. Porque lo que digas al otro, en realidad, primero te lo estás diciendo a ti. Y ahora que has entendido el poder de la intención, es momento de explorar cómo estas palabras pueden transformar no solo una cita o una conversación, sino una relación entera. Vamos a la siguiente parte. Parte 5. Relaciones que renacen. Hay relaciones que no terminan, solo duermen. Se apagan por el cansancio, la rutina, el orgullo. Pero en el fondo, siguen allí, esperando un gesto, una palabra, una chispa. Y a veces, esa chispa puede ser tan simple como decir: tú y yo necesitamos volver a hablar. En esta etapa de la vida, muchos hombres llevan años con la misma pareja, pero hace tiempo que no la miran de verdad. No por costumbre, no por descuido, sino porque creen, sin decirlo, que ya no hay nada nuevo que decirse. Pero eso no es cierto. Cada día trae una nueva versión de ti y también de ella. Y si te atreves a mirar con ojos frescos, puedes redescubrir a la mujer que está a tu lado desde hace años. No necesitas una cena costosa ni unas vacaciones exóticas. Solo necesitas presencia. Y las palabras justas. Como: tú y yo nos debemos una noche sin pantallas, sin excusas, solo para nosotros. Te sorprenderías de lo que puede provocar una frase así. No por lo poético, sino por lo real. Porque después de tanto tiempo, alguien que aún quiere reconectar vale más que 1000 promesas nuevas. En Medellín conocí a Ernesto, de 59 años. Llevaba 33 años casado. Me confesó que hacía 8 años no tenía una conversación verdadera con su esposa. Dormían juntos, comían juntos, vivían juntos, pero cada uno en su mundo. Un día, después de ver un video como este, decidió romper el silencio. Mientras ella leía en la terraza, él se acercó sin palabras, la miró y dijo: tú y yo no estamos viejos para volver a enamorarnos. Solo necesitamos recordarlo. Ella levantó la vista. No dijo nada. Solo le tocó la mano. Esa noche, hablaron como cuando eran novios. No por nostalgia, sino porque entendieron que aún estaban vivos. Y que el amor no caduca, solo espera. Pero no solo las relaciones de pareja pueden renacer. También las relaciones con los hijos. Muchos padres se alejan emocionalmente de sus hijos adultos, creyendo que ya no hay espacio. Que cada quien tiene su vida. Y sí, es cierto. Pero eso no significa que ya no haya vínculo. Solo que hay que abrir la puerta. Un simple: tú y yo podríamos almorzar esta semana, solo tú y yo. Puede ser la diferencia entre una relación distante y una relación que florece de nuevo. Y con amigos también. ¿Cuántas amistades has perdido por orgullo, por falta de tiempo o simplemente porque nunca dijiste lo que sentías? A veces, basta con escribir un mensaje: tú y yo,
hemos compartido demasiado como para dejar que el silencio nos gane. Eso puede reconectar dos almas que se extrañan en silencio. Recuerda, estas palabras no son para manipular. Son para sanar. Porque a esta edad ya no tenemos tanto tiempo para desperdiciar, pero sí tenemos sabiduría para invertir. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que cuando tú usas estas palabras desde la autenticidad, le das permiso al otro para hacer lo mismo, creas un espacio de vulnerabilidad compartida. Y eso es más poderoso que cualquier técnica de seducción. En un mundo donde todos fingen saber, quien se atreve a decir tú y yo no sabemos, pero podemos intentarlo, conquista algo más profundo, el alma del otro. Haz una pausa, piensa ahora mismo en alguien con quien perdiste contacto. ¿Un amigo? ¿Un hijo? ¿Una mujer? ¿Alguien que fue importante pero se alejó? ¿Qué pasaría si esta noche le mandas un mensaje con solo esas 3 palabras, tú y yo, y algo más sencillo como, nos debemos una conversación pendiente? No tienes garantía de que responda, pero sí tendrás la certeza de que fuiste valiente. Y esa valentía te devuelve algo que muchos han perdido, tu poder emocional. Porque un hombre que se atreve a sanar sus relaciones, también se está sanando a sí mismo. Y ahora que sabes que tú y yo puedes revivir vínculos del pasado, es hora de mirar hacia adelante. De construir nuevos momentos. De entender que esta edad no es el final de nada. Es el comienzo de una segunda juventud. Vamos a la siguiente parte. Parte 6, la segunda juventud. Hay quienes dicen que la juventud se va con los años. Yo digo que no, la verdadera juventud empieza cuando dejas de vivir en automático y comienzas a vivir con intención. A los 20, tienes fuerza. A los 30, ambición. A los 40, responsabilidad. Pero después de los 50, tienes algo que ninguna otra etapa te puede dar, perspectiva. Y con perspectiva, viene algo aún más valioso, la libertad de decidir cómo quieres vivir lo que te queda. Muchos hombres, al llegar a cierta edad, sienten que ya lo han visto todo. Que ya no queda mucho por construir. Y sin darse cuenta, se apagan lentamente. Ya no se visten como antes. Ya no se miran al espejo con ilusión, ya no creen que alguien pueda mirarlos con deseo sincero. Pero no es la edad lo que mata el deseo. Es la renuncia silenciosa a uno mismo. Y esa renuncia, hermano, tú puedes revertirla. ¿Cómo? Comenzando por recuperar tu presencia. Tu mirada. Tu capacidad de proponer algo. Tu derecho a decir tú y yo sin vergüenza, sin miedo al juicio, sin sentir que estás fuera de lugar. Porque la verdad es esta, no estás fuera de lugar. El mundo necesita más hombres como tú. Hombres que ya no buscan impresionar, sino compartir. Hombres que ya no corren detrás de nada, pero que aún caminan con paso firme. Hombres que no quieren coleccionar conquistas, sino crear vínculos. Y ahí es donde tú y yo se vuelve tan poderoso. No como una frase de juventud, sino como una afirmación de tu segunda vida, de tu nuevo comienzo. Déjame contarte algo personal. Hace un año, conocí a Luis, un peruano de 62 años. Había sido empresario, padre de 3, viudo desde hacía 5. Cuando lo conocí, me dijo, estoy vivo, pero no me siento vivo. Le pregunté qué era lo que más extrañaba. Y no me habló de sexo, ni de viajes, ni de lujos. Me dijo, extraño sentarme con alguien y sentir que mi presencia le importa. Esa frase me marcó, y le hice una sola pregunta, ¿a quién le dirías hoy, tú y yo deberíamos volver a compartir el silencio? Se quedó callado, lloró. Y esa misma noche,
llamó a una amiga de la universidad que no veía hace décadas. Hoy están juntos. No como novios jóvenes, sino como dos almas que se reconocen en esta segunda juventud. Porque sí, se puede. Y tú también puedes. Pero tienes que decidirlo. Tienes que salir del piloto automático. Tienes que recuperar el arte de mirar, hablar, invitar. No esperes el momento perfecto. Créalo. Vístete con intención. Camina con presencia. Habla con claridad. Y cada vez que digas tú y yo, que sea una promesa a ti mismo, no me he rendido. La juventud no está en el cuerpo. Está en la actitud. En la energía. En la curiosidad. Y tú, que estás viendo esto ahora, tienes todo lo que necesitas para empezar de nuevo. Solo faltaba una cosa, creértelo. Los estoicos decían, no hay viento favorable para quien no sabe a qué puerto navega. Pero si sabes lo que buscas, una conexión sincera, una nueva oportunidad, una vida con sentido, entonces el viento empieza a soplar a tu favor. Y las palabras que impulsan ese barco son simples. No necesitas discursos largos. Solo un tú y yo, dicho con verdad. Haz algo esta semana, sal a caminar sin destino, pero con mirada abierta. Inicia una conversación. Sonríe sin razón. Llama a alguien y di, tú y yo, tenemos pendiente ese café. Y si no hay nadie, mírate al espejo y di, tú y yo, aún tenemos mucho por vivir. Hazlo. Porque la segunda juventud no llega con el calendario. Llega con una decisión. Y ahora que sabes esto, estás listo para una verdad más profunda. Esto no se trata solo de palabras. Se trata de ti. De recuperar tu esencia. De vivir desde el alma. Vamos a la siguiente parte. Parte 7, de hombre a hombre. Quiero hablarte sin guión. Sin adornos. De hombre a hombre. Porque si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Estás buscando algo. Quizás no sabes cómo llamarlo. Pero lo sientes. Una incomodidad en el pecho. Un deseo de volver a vivir con sentido. Una voz interna que te dice, aún no has dicho todo lo que llevas dentro. Y lo entiendo. Porque yo también estuve ahí. Yo también fui ese hombre que escuchaba más de lo que hablaba. Que miraba desde lejos, pero no se atrevía a acercarse. Que sentía amor, admiración, deseo, pero no sabía cómo expresarlo sin sentirse torpe, fuera de lugar, demasiado viejo para eso. Yo también pensé que el tiempo me había vencido. Que el amor era para los jóvenes. Que las palabras ya no tenían el mismo efecto en alguien como yo. Hasta que un día perdí a alguien. No por la muerte, sino por el silencio. Por no atreverme a decir lo que sentía cuando aún tenía tiempo. Se llamaba Mariana. Nos conocimos cuando yo tenía 52. Ella tenía 48, viuda desde hacía 2. Nos cruzamos en un curso de escritura. Hubo conexión desde el primer momento. Pasamos semanas hablando, caminando, compartiendo. Pero yo tenía miedo. Miedo de parecer necesitado. Miedo de que pensara que solo quería compañía. Miedo, sobre todo, de no estar a la altura. Así que, en lugar de decir tú y yo deberíamos intentarlo, me quedé callado. Dejé que el tiempo pasara. Que las oportunidades se enfriaran. Y un día, ella conoció a alguien más. Y se fue. Nunca sabré qué habría pasado si hubiera dicho esas 3 palabras. Pero sí sé lo que provocó no decirlas, una herida que me obligó a despertar.
Desde entonces, entendí algo que te quiero dejar hoy como legado: callar también es una decisión. Y a veces, es la que más duele. Por eso este mensaje no es para seducir, ni para fingir. Es para recordarte que tu voz todavía importa, que tus palabras todavía pueden abrir puertas, y que tus silencios pueden ser reemplazados por gestos de valentía. Tú no estás acabado. Estás en el momento más potente de tu vida. Porque ahora tienes lo que los jóvenes no tienen: historia, heridas, visión y profundidad. Y cuando un hombre así se atreve a hablar con verdad, el mundo se detiene a escucharlo. Porque ya no lo hace para agradar. Lo hace para existir con sentido. Mira, no tienes que tener una pareja para usar estas palabras. Puedes decir tú y yo a un amigo con quien quieres reconectar, a un hermano con quien llevas años sin hablar, a un hijo que no entiende lo que sientes por él, incluso a ti mismo. Sí, a ti. Porque quizás el tú que más has abandonado en tu vida es el hombre que fuiste y que aún vive dentro de ti. Ese que se ilusionaba. Ese que miraba con hambre de futuro. Ese que soñaba sin miedo. No lo entierres. Háblale. Recupéralo. Dile, tú y yo hemos pasado mucho, pero no hemos terminado. Y verás. Verás cómo tu voz recupera fuerza. Cómo tu mirada cambia, cómo tu postura se endereza. No por magia, sino porque el alma, cuando se expresa, vuelve a respirar. ¿Sabes cuál es el mayor privilegio de llegar a esta edad? Que ya no tienes que correr. Puedes elegir. Y si eliges hablar, proponer, mostrarte, inspirarás sin esfuerzo. No porque busques reconocimiento, sino porque eres coherente. Y eso, amigo mío, es irresistible. No te vayas de este mundo con palabras sin decir, con amores sin intentar, con amistades sin recuperar, con perdones sin ofrecer. Haz algo esta semana: escribe un mensaje, graba una nota de voz, invita a alguien a tomar un café. Di, tú y yo tenemos algo pendiente. Y mira qué pasa. Quizás no lo cambies todo de golpe, pero te cambiarás a ti. Y eso ya es suficiente. No hay mayor revolución que un hombre maduro que recupera su voz. Y no hay mayor acto de amor que ofrecer esa voz con humildad y valentía. Así que esto es lo que te propongo: levanta la cabeza. Respira profundo. Y empieza a hablar. No para llenar el silencio, sino para construir puentes. Porque tú y yo ya hemos callado demasiado. Vamos a la conclusión. Conclusión: tú y yo. Y lo que viene después. Ahora ya lo sabes. Tú y yo no son solo 3 palabras. Son una invitación. Una posibilidad. Un puente entre lo que fuiste y lo que aún puede ser. No se trata de técnicas, no se trata de fórmulas mágicas. Se trata de reconectar con tu esencia. De recordar que tu voz aún tiene valor. Y que tu presencia, cuando es auténtica, transforma. Después de los 50, no estás acabando nada. Estás comenzando lo más importante: la vida vivida con intención. Y si este video ha logrado tocar algo en ti, si alguna parte de tu alma despertó al escuchar estas palabras, entonces ya comenzó el cambio. Ahora, te toca a ti. Te invito a practicar. Habla. Atrévete, comparte. Y si te nace, cuéntamelo. Aquí abajo, en los comentarios, dime con quién te animarías a decir estas palabras esta semana. Porque cuando tú hablas, otros hombres también se animan. Y así, poco a poco, sanamos juntos.
Dale me gusta si este contenido resonó contigo. Suscríbete al canal si quieres más reflexiones que hablen al alma, no al ruido. Y compártelo con ese amigo que necesita recordar que aún puede comenzar de nuevo. Tú y yo podemos hacer que esto no sea solo un video, sino el inicio de una conversación que cambia vidas. Nos vemos en el próximo. Y mientras tanto, habla. Antes de que sea demasiado tarde.